lo podemos ver. Vemos que las fibras de la superficie bursal están respetadas, a pesar de que hay una distensión leve de la busa subacromial subdeltoidea. Las fibras de la superficie articular están respetadas, pero vemos un defecto fibrilar aquí intersticial en la inserción y un poco de retracción de fibras. De hecho, este tipo de rupturas se llaman CIDs, Concealed Interstitial Delamination. Son rupturas que eventualmente se llaman así porque son selladas y cuando el artroscopista entra, pues ve que no hay comunicación con la superficie. Entonces, este es un ejemplo claro de una ruptura intersticial insercional de espesor parcial de alto grado, porque si ustedes miden, afecta más del 50% del espesor de las fibras del tendón, ¿verdad? Este caso es un poco más difícil de ver. Vemos cómo el tendón pues tiene alteraciones de la intensidad de señal hacia la inserción. Vemos algunas fibras acá. Y si vemos con detenimiento, acá vemos un pequeño gap fibrilar en la fibra de la superficie articular. Vemos ondulación de esta fibra distal. Esta es una ruptura de espesor parcial de bajo grado en la superficie articular preinsercional del tendón del supraespinoso. Vemos cómo secundariamente hay un poco de fusión articular. Hay cambios de osteoartrosis acromioclavicular también asociada. Empieza a haber osteofitos subacromial. Este es el sitio de inserción del ligamento coraco acromial. En una vista pues más lateral, en otro paciente vemos cómo vuelve a haber cambios de osteoartrosis acromioclavicular. Se ve que existe ruptura insercional. Esta puede ser de espesor parcial de alto grado, pensando que acá todavía hay alguna hilacha de fibra colgando. Más probablemente es una ruptura de espesor completo en la inserción, con retracción del tendón todavía hacia el tercio distal de la cabeza humeral, distensión secundaria de la bursa subacromial subdeltoidea más significativa, y vemos que también tiene fusión, o sea que hay una comunicación libre entre los bordes. Esta es una ruptura de espesor completo. Con respecto a la ruptura de espesor completo, lo vamos a ver más adelante. Hay muchas clasificaciones para hablar sobre el grado de retracción, se los voy a indicar, pero ya que estamos acá, una forma que puede ser un lenguaje universal, digamos, para que cualquier persona lo pueda interpretar en cualquier lugar, más allá de decir que si este es una grado 1, 2, 3, 4, depende de la clasificación que hice, o leve, moderada, severa, mejor es decir hacia dónde está retraído. Entonces, sirve mucho si, por ejemplo, toman como landmark anatómico la cabeza humeral y el reborde de la glenoides, dividir la cabeza en tres y decir el tercio distal de la cabeza humeral, el tercio medio, el tercio articular y el reborde glenoideo, digamos. Entonces ustedes cuando describen, dicen hay una ruptura con retracción, digamos en este caso todavía es el tercio distal de la cabeza humeral, y hacen la medición de la distancia. Son dos formas que ustedes le están advirtiendo. El problema es cuando hay rupturas bastante largas que sobrepasan más de la glenoides, ¿verdad? Tienen también que mencionarlos y también hacer una medición. Este es otro caso importante. Ven que el tendón está deforme. Pueden ver que hay fibras insertas hasta la tuberosidad mayor del húmero, pero hay un gap de ruptura fibrilar en la huella insercional. Y cuando vemos, hay retracción fibrilar. De hecho, esto es parte del cable del rotador, pero las fibras del tendón están retraídas casi hacia el tercio articular de la cabeza humeral. Este es un tipo de ruptura delaminada que se denomina pasta, ¿verdad? Que es una partial articular side del supraespinoso avulsión, y pues es una ruptura delaminada de la superficie articular, ¿verdad? Hay algunos autores que cuando ocurre al revés, pues le llaman pasta reversa. Ya saben que a veces les gusta usar muchos acrónimos, pero con que ustedes digan de que es una ruptura insercional de espesor parcial de alto grado, con retracción fibrilar hasta tal,
ustedes van a estar bien. De nuevo, vean cómo hay efusión articular secundaria a la ruptura y en este caso también encuentran distensión del abuso subacromial subdeltoidea. Este es otro caso parecido. Ven de nuevo que fibras de la superficie bursal están intactas, sin embargo la superficie articular está herida y hay retracción fibrilar otra vez hacia el tercio articular de la cabeza humeral. Esta es otra lesión de tipo pasta. Existen, cuando hablamos de rupturas de espesor completo, en ocasiones no se refieren, y hay que como que clarificar esto, a que son rupturas completas del tendón. Puede ser una ruptura de solo un segmento, en este caso en las fibras anteriores del tendón del supraespinoso. Es importante que ustedes hagan una evaluación en 2 planos ortogonales para hacer una mejor valoración. De nuevo, haciendo el ejemplo, pues hay una ruptura insercional de espesor completo del tendón del supraespinoso con mínima retracción fibrilar. Cuando vemos en la imagen sagital, vemos que afecta, hay que medir el diámetro antero posterior y la retracción fibrilar del lateral a medial. Eso es lo que deben de poner ustedes en su informe. A veces dicen ruptura de espesor completo de las fibras anteriores del tendón del supraespinoso. En este caso, acá empieza a verse ya el tendón conjunto del supra con el infraespinoso y ya el infraespinoso posterior, ¿verdad? Por ejemplo, es una ruptura insercional casi subtotal del tendón del subescapular. Ven que todavía hay alguna fibra que parece estar de remanente inserto, pero el grosso del tendón está retraído, ¿verdad? Hay que hacer una medición, en este caso, hace una inserción hacia la tuberosidad menor y luego hay fibras que se continúan. Aparte del ligamento transverso, en la fosa bicipital se sabe que hay fibras del subescapular que persisten acá. Por lo mismo, al tener ruptura del subescapular, vemos cómo el tendón largo del bíceps está tendiendo está subluxándose medialmente. No se salió por completo, pero va en camino de esto. En este caso es otro caso donde existe una ruptura intersticial, insercional, de laminada de espesor parcial de alto grado, donde se puede distinguir que ya en las fibras de la inserción distal, digamos, superficiales, ya se fueron y se retrajeron. Está lastimado, póngase parte del mecanismo de sostén del tendón del bíceps largo y pues este ya se salió de la fosa bicipital y está luxado medialmente entre sus fibras. Ven que en este paciente intencionalmente hicimos una rotación externa pues del brazo para que la tuberosidad mayor se extendiera hacia afuera y pudiéramos clarificar de mejor manera el grado de ruptura del tendón del subescapular. Luego es importante en el caso del subescapular que también empecemos a ver imágenes desde medial para ver todas las fibras tendinosas. Vemos que el tendón, ya les había dicho que normalmente va a tener 5 fascículos, 4, 5, 6, depende de la variante. Tendinosos sí hay que evaluarlos. A veces las rupturas ocurren únicamente, en este caso, en el fascículo más superior. Es una ruptura intersticial, ve que no está comunicando a ninguna superficie. Sin embargo, esto si llegamos a verlo hasta la huella, esto es la que se denomina huella intencional del subescapular, vemos que sigue habiendo una ruptura intersticial que se extendió hasta acá. Es importante en el caso del subescapular que lo veamos desde la parte más medial hacia lateral. En este caso hay asociado también una ruptura insercional de las fibras anteriores del tendón del supraespinoso. Otros casos que ustedes se pueden encontrar es cuando encuentren este tipo de situación. Ven el tendón en su inserción irregular con una zona de menor intensidad de señal en todas las secuencias, que esto representa calcificación. Entonces esto es una tendinopatía calcárea, ¿verdad? Que eventualmente pues es dolorosa y pues tiene que llegar a debilitar este tipo de calcificación. Normal, a veces está precedida de ruptura fibrilar, en donde
ocurre el defecto. En algunos casos, pues lo que ocurre es una enfermedad de depósito de cristales de hidroxiapatita cálcica que llegan a depositarse ya sea en el tendón o en la bursa, ¿verdad? Que pueden hacer las benditas bursitis calcificantes. Esta es una tendinopatía calcárea, hay que reconocerla. Y siempre apoyarse, es una buena idea tener al lado un estudio radiográfico para poder ver esto. Con respecto a las clasificaciones, solo para mostrarles la clasificación de ruptura completa de Snyder, que también se puede utilizar, pero como les decía, es mejor si ustedes, o desde mi punto de vista, es mejor si se utiliza una, si ustedes empiezan a hacer un patrón descriptivo de sus rupturas para que pues sea entendible, ¿verdad? Muchas veces hay hay tantas clasificaciones que al menos que ustedes les digan cuál es la que están utilizando con sus ortopedistas. De lo contrario, pues la gente puede pararle y no puede entender, alguien no quedarle muy claro. Si ustedes hablan de dimensiones, de grado de retracción, todo esto lo va a entender todo el mundo. Este era un score de clasificación de Paté, es antiguo, pero que era válido también de los grados de retracción. Lo que quería ilustrarles es que hay varias formas de llamar una ruptura completa y hay muchas más clasificaciones, pero todas ustedes hagan la descripción, están bien. Es importante que cuando ustedes evalúen un tendón roto por completo, ustedes tienen que tratar de medir la distancia lateral a medial o el grado de retracción con respecto a la última zona donde el tendón se observe con mayor integridad, porque es el lugar donde el ortopedista va a tratar de hacer, ya sea, va a utilizar esas fibras para realizar el anclaje. Entonces, en estos tres ejemplos, por ejemplo, cuando vemos un tendón que está deshilachado, pues no tenemos que tomar la medición a donde se ve la fibra más distal, sino hacia donde se ve el tendón por completo. Este es un ejemplo y lo tengo ahí en vivo para verlo. Pues una ruptura, esta es preinsercional. Ven que hay un muñón de tejido de tendón del supraespinoso aún acá. Y hay una ruptura de espesor completo. Ustedes pueden decir que ocurre a cuánto estará acá, a unos 8 o 10 milímetros de la inserción. Que de espesor completo con retracción fibrilar hacia el tercio articular, ¿verdad? De la cabeza humeral. Si se dan cuenta, aquí hay fibras, pero donde van a encontrar el grosso del tendón que va a ser utilizado es hasta este nivel. O sea que ustedes tienen que medir este grado de retracción. Obviamente, bursitis subacromial subdeltoidea, difusión articular, cambios osteoartrósicos acá. Este es un grado, es una ruptura más crónica. Hay una ruptura de espesor completo, insercional del tendón del supraespinoso. Ven que no hay mango rotador acá. Si lo vemos desde una vista sagital, realmente es una ruptura masiva porque no hay supraespinoso, no hay infraespinoso, apenas hay fibras del infraespinoso por acá, el redondo menor acá. Hay ruptura también insercional del subescapular. Vemos cómo la cabeza humeral migra cefálicamente con respecto a la relación glenohumeral, todavía no empezaba a hacer acetabulización, y vemos cómo el tendón está retraído más allá del reborde articular de la glenoides, o medial a la glenoides. Vemos otra vez la fibra, pero el sitio donde tenemos que hacer la medición de la retracción es hasta acá. Este mango tiene mal pronóstico. La clasificación geométrica de Burkhardt, este señor es un cirujano de artroscopía de hombro, que es uno muy renombrado mundialmente y ha dispuesto esta clasificación, que cuando nosotros, aparte de que hagamos la descripción, si ustedes quieren pueden utilizar, nosotros lo utilizamos con algunos de nuestros ortopedistas que lo manejan. La importancia que tiene esto es que no solo están ustedes describiendo el tipo de ruptura, sino que les está ayudando al médico a hacer una planeación de qué cirugía es la que van a realizar. Se clasifica en 4 grados, ahorita las vamos a ver más a detalle. El tipo 1 es la ruptura creciente, que normalmente es una ruptura que es más ancha que larga, ¿verdad? Y entonces ustedes van a ver que es una ruptura que tiene un diámetro antero-posterior más largo que la retracción fibrilar en sí. Entonces ellos hacen una cirugía de abordamiento
a nivel lateral y con eso solucionan el problema. El tipo 2 es una longitudinal, donde es una ruptura más corta en su sentido antero-posterior, pero más larga con respecto a la retracción. Normalmente hacen una reparación con doble sutura de la forma que está en el diagrama. En la grado 3 es cuando es una ruptura de espesor completa y retraída, o que se le llaman, algunos le llaman masiva. Normalmente lo pueden utilizar cuando hay una medición de más de 2 centímetros en antero posterior y más de 2 centímetros en lateral a medial. Entonces ustedes hablan de esto, tienen que hacer un tipo de cirugía más compleja de abordaje, perdón. Con respecto a la calidad del músculo y de la unidad tendinosa, es importante que ustedes se la puedan dar a los ortopedistas para ver si estos pacientes pues son candidatos inmediatos a cirugía o si tienen que hacer un poco de fisioterapia, reforzar la musculatura, o por otra parte también les puede indicar el pronóstico que pueden esperar ellos de una cirugía de acuerdo a la calidad del tendón y del músculo que van a reparar. Se han utilizado clásicamente la clasificación de Gautolier, que esto fue principalmente indicado para estudios de tomografía, pero que también se ha podido aplicar a la resonancia magnética. De hecho, Fuchs hizo una clasificación básicamente basada en lo que es la clasificación de Gautolier, solo que puesto a la resonancia magnética. Pues mucha gente, por ser más clásicos y por entender que este doctor fue el primero que estudió y dio esto, le dan el punto de Gautalier, el puntaje de Gautalier, y quienes no, pues pueden hablar de Fuchs. Lo importante es decir cuál es la clasificación que ustedes están dando. Entonces, principalmente esto lo van a valorar en una secuencia T1 sagital, donde van a poder ver de frente a la calidad muscular de los 4 tendones del mango rotador. Y pues es importante determinar el músculo. Normalmente ya lo vamos a ver las distintas clasificaciones. En Gautolier 0, o sea, ni mencionarlos normal. Cuando ya empiezan a haber algunas estrías de grasa, pues es tomado como un Gautolier 1. Cuando ya hay grasa, pero el músculo sigue siendo ponderante, pues es 2. Cuando están igualados, es un 3. Y cuando hay más grasa de músculo, pues es un Gautolier 4. Lo mismo vamos a ver. Aquí están los ejemplos gráficos. Vemos cómo en una secuencia sagital, ya que vemos esto, todos los estudios que ustedes hagan debe de incluir más allá de la espina de la escápula. Por lo tanto, ustedes tienen que llegar a ver la forma de la Y, que esta forma para poder hacer una valoración adecuada de los componentes musculares. Normalmente el supra, que por mucho es de los que más se lastiman, supra infraespinoso. Pero bueno, vemos como un músculo normal se ve de intensidad de señal intermedia, ¿verdad? Baja en secuencia T1, ve que no hay prácticamente infiltración grasa. Idealmente también van a ver que el tendón rebasa una línea, digamos, que está puesto aquí en la esquina de la escápula, en la Y, y esto pues es un músculo normal. En el estadio 1 empiezan a verle que ese músculo empieza a tener fibras de grasa que está proliferando y el músculo empieza a tener un volumen más disminuido. Este es un estadio 1. En el estadio 2 hay mayor cantidad de grasa, pero el músculo sigue siendo mayor cantidad que la grasa. En el estadio 3 hay grasa y músculo casi en una iguales, digamos. Ya vemos aquí también que el músculo, miren, se han contraído, y si trazan esta línea es más pequeño, es una atrofia importante. Aquí vemos también atrofia del infraespinoso, y en esta vemos de que pues casi que la unidad está compuesta más de grasa, apenas quedan vestigios de músculo. Entonces ustedes de acuerdo dicen, bueno, hay una ruptura de espesor completo, el tendón supraespinoso, que afecta tanto por tanto, retracción de fibras a tanto, notando además un patrón de atrofia muscular en estadio, pónganse 3, según criterios de Gautolier. Ya con eso pueden decir. Hay otra forma, es el criterio de Tomaseu, que es midiendo el volumen del músculo con relación
a lo de la fosa del supraespinoso, y entonces ustedes también pueden dar una clasificación leve, moderada, severa, de acuerdo a la volumetría. Esto es una clasificación que viene siendo Tomaseu, pero esta es una más sencilla. Lo que yo les decía, se traza una línea, digamos, en la Y. El tendón del supraespinoso debe rebasar esa línea para hacer un músculo normal. Si esto está por debajo de eso, entonces uno habla de que hay atrofia. Pero eso es muy a grosso modo. Aquí vamos a ver un ejemplo. Ven que hay una ruptura de espesor completo insercional, es prácticamente masiva, porque se fue todo el supraespinoso. Parte del infraespinoso se ve intacto. Cuando vamos a verlo medialmente, vemos el músculo acá, que se ve pequeño, pero aquí es en donde el beneficio de usar el T1 sin saturación grasa, porque la grasa les hace contraste a ustedes con lo que realmente están viendo el músculo. Ven que es un músculo bastante pequeño, si llenáramos en la siguiente imagen, vemos de que está prácticamente más ocupado por grasa que por músculo. Este ya prácticamente es un estadio 4 de Gautoliar, pero importante ver cómo el infraespinoso, a pesar de que se veía bien, hay una atrofia, bueno, este es otro caso, pero hay una atrofia severa de la unidad muscular. Vean que está sustituido prácticamente por grasa. Este también es un estadio 4. Hay casos en donde existen rupturas masivas. Lamentablemente no tengo un caso que sí he visto de los míos, pero puse este para ejemplificar de Stoller, que es pacientes que tienen artritis reumatoidea. La artritis reumatoidea normalmente se manifiesta en el hombro con rupturas masivas del mango rotador. Normalmente tienen rupturas completas de varios fascículos de tendones del mango. Se asocian con erosiones y con formaciones quísticas subcondrales grandes, derrames articulares extensos con hipertrofia sinovial y formación de panos, ¿verdad? Que, que lo van a ver. Otra clasificación que ha sido más reciente ha sido la lesión Nobel, que se le llama, que no es más que una ruptura que ocurre no en la inserción de ese nivel, sino a nivel de la unidad miotendinosa de los músculos. Está siendo más vista en jóvenes, y la importancia que tiene es de que tiene una evolución más rápida atrofia que las rupturas tradicionales. A veces se han visto asociadas porque por el paciente con dolor pueden haber inyección de esteroides, que esto puede también hacer prono a que ocurran este tipo de lesiones, ¿verdad? La gran mayoría pueden ser únicamente microrupturas fibrilares o rupturas parciales detectables, pero ocurren normalmente distal a la inserción. A veces ustedes lo que van a encontrar es edema miofibrilar en la unidad miotendinosa. Ustedes se van a ver, esta es la unidad muscular. Se ve el tendón, que digamos la unidad miotendinosa, que es donde se unen las fibras con la unidad propia del tendón, está lastimado en este nivel, y está un poco retraído esta zona de acá. Esta es una lesión Nobel. Estadísticamente afecta más al tendón del infraespinoso. Más o menos en la mitad de los casos se están viendo este tipo de lesiones ahí, y el supraespinoso siendo el segundo. Pero hay que prestarle atención cuando ustedes ven algún patrón de edema intersticial en las unidades musculares. Hay que ir a buscar la unidad tendinosa para verlo. Para terminar con lo que es mango rotador, pues hablar de lo que es la artropatía. Eso ustedes lo pueden ver desde el estudio radiográfico. Ya con rayos X uno se da idea de cómo está el mango, y pues uno puede ir viendo después, pues, con más detalle en la resonancia. Ocurre normalmente cuando empieza a haber una ruptura masiva de mango rotador y empieza a haber una alteración propiamente articular. La clasificación de Gamma es la más usada, ¿verdad? Igual se habla sobre la clasificación ya de osteoporosis de, de la glenoides, que viene siendo un estadio más avanzado. Se asocia normalmente, como vamos a ver más adelante, con rupturas
ya cuando ocurren rupturas masivas en grados mayores de la artropatía, porque nos está indicando que ya no tenemos espacio ahí, ¿verdad? Normalmente se recomienda hacer una, una intervención antes de que ocurra una estrechez del receso acromihumeral. Este realmente es el que viene a dictar más o menos el pronóstico de cómo va la persona. Si se estrecha y si empieza a haber acetabulización subacromial, hay un alto grado de que pueda haber después de una reparación otra vez ruptura. Entonces, así, la clasificación según camada de la artropatía de mango rotador se va de 1 a 5 grados. Normalmente en el grado 1 sabemos de que hay a veces artropatía, hay ruptura de mango rotador, pero el receso acromihumeral es mayor o es normal, ¿verdad? Que es el límite de 6 milímetros. En grado 2 empieza a haber una reducción en el receso. En el grado 3 empieza a haber acetabulización o remodelación subacromial. En el grado 4 también empieza a haber osteoartritis de la articulación glenohumeral con pérdida del espacio articular y que se va a dividir si está acompañada o no de acetabulización subacromial. Y en el grado 5 ya empieza a haber una deformidad de la cabeza humeral con colapso por osteonecrosis. Entonces vemos en este paciente, un paciente que se sabe que tiene ruptura de mango rotador clínicamente por ultrasonido, por resonancia, pero cuando ustedes en la radiografía ven que pues el espacio acromio humeral es normal, entonces pues ni siquiera lo mencionaría uno, ¿verdad? En el grado 2 ya empezamos a ver que hay migración de la cabeza humeral y vemos que se estrecha el receso acromio humeral en menos de 5 milímetros. Ya sabemos de que aquí el mango rotador está roto completamente y este momento ya le causa problema al médico cuando hace ya su reconstrucción. Ya en el grado 3, ustedes pueden decir que hay una artropatía de mango rotador de grado 3 cuando ven que se pierde el espacio articular acromio-humeral, se empieza a hacer acetabulización o remodelación subacromial, pues porque empieza a haber casi una pseudoartrosis ahí, ya que el mango está por fuera. Uno sabe, aparte que tiene osteoartritis este paciente, pero ya sabemos de que hay una artropatía desarrollándose por mango rotador. En el grado 4A empieza a haber osteoartritis o osteoartrosis glenohumeral. En este caso se pierde el espacio. También está perdido el espacio acromihumeral, pero en este caso todavía no hay acetabulización subacromial. Y en este caso, ya que es el 4B, pues tenemos osteoartrosis glenohumeral, tenemos osteoartrosis, pues pérdida del receso acromiohumeral con acetabulización. Y pues entonces ustedes ya ven esto. ¿Quieren que terminemos con esto de inestabilidad? ¿Tendrán tiempo o quieren que pasemos algunos casos de ejemplos? Doctor, creo que podríamos ver algunos casos con ejemplos. Ok, perfecto. Bueno. Bueno, aquí tengo algunos casos que los podemos ir viendo. Bueno, si quieren, vemos este que lo tengo aquí en pantalla. Sí, doctor. Tengo Continuamos viendo la presentación. Creo que tiene que dejar de compartir pantalla para volver a compartirla. Ok, permítame, pero aquí cómo lo hago. Dejar de... Aquí, ahí estoy. Sí, ahora tiene que volver para ver el estudio, ¿verdad? Tiene que Ok. compartirla nuevamente. Yo creo que sería esta, ¿no? ¿Lo ven ahí? Sí, doctor. Sí, ya lo Sí. vemos. Ok. Bueno, quiero preguntarles a ustedes, este es un estudio, ven que hay cambios un poco degenerativos de la articulación acromioclavicular, un acromio levemente inclinado lateralmente. Pareciera que indenta un poco, si ustedes ven la unidad miotendinosa ahí del supraespinoso, pero mi pregunta es, como ven en este tendón, ustedes ¿cuál sería su diagnóstico?
Bueno, vemos de que está hiperintenso el tendón, pero ustedes dirían que está roto o que es tendinosis. Que una tendinopatía, doctor. Que no Ajá, es pero, roto todavía. o sea, ¿tendinopatía se refiere a tendinosis o Sí, ruptura? tendinosis. Ujú. Tendinosis, ¿verdad? Sí, es correcto. Siempre tienen que ver una intensidad de señal similar al líquido para poder discernir eso. Entonces estamos bastante bien. A veces puede tornarse un poco difícil y ahí tienen que apoyarse con el T2 y ver si en el T2 es una, digamos, en este caso, este es el mismo paciente. Esto es para tal vez para los R1, pero ustedes cuando ven en el T2 que la intensidad de señal sigue siendo gris, ustedes vayan a buscar líquido intraarticular. Si ven que esto sigue siendo gris, esto es tendinosis, ¿verdad? Para lo único que sirve esto es para aumentar su sensibilidad para hablar de ruptura o no. Este caso es diferente, ¿verdad? Entonces tenemos otro paciente que tiene osteoartrosis acromioclavicular, como está distendida esa cápsula articular. Miren, este es el ligamento coracoacromial, donde se inserta aquí debajo del acromio, normalmente se empieza a formar el osteofito, ¿verdad? Pero en este caso tenemos una vista muy clara. Entonces, digamos, no sé, ¿alguien quisiera participar o se las explico yo? Bueno, Usted. digamos que, ok, digamos que si uno de nuevo, miren, pues el tip. Ustedes ven el tendón largo del bíceps que va acá y esta es ya su porción interarticular, este es el anclaje bicipito labral, este es el labrum superior. Después, inmediatamente después de ver el bíceps, empiezan a ver tendón del mango rotador. ¿Ok? Ahí hay que seguirlo, empiezan a ver cambios degenerativos quísticos, probablemente aquí ya va a empezar a haber problema con el tendón. Cuando vamos más atrás empezamos a ver un defecto fibrilar insercional, ¿verdad? Pero ya vamos hacia atrás, aquí llegamos prácticamente donde está el centro del tendón. Vemos que hay una ruptura insercional de espesor parcial porque vuelven a ver, ¿verdad? Que hay fibras todavía de la superficie articular ahí. Es de alto grado porque afecta más del 50% del espesor del tendón y pues comunica con la bursa subacromial subdeltoidea. Lo vemos acá. Entonces, qué es lo que tenemos que hacer? Vamos a hacer una medición de la ruptura en el sentido antero-posterior, entonces decimos que es una ruptura insercional de espesor parcial de alto grado en fibras de la superficie bursal del tendón del supraespinoso. Ya sabemos que aquí si ustedes basan solo en esto, podrían decir que es completa, pero ya saben de que es de la bursal, entonces ustedes hacen una medición, mide en su segmento antero-posterior tanto, retracción fibrilar de lateral a medial tanto, y vean cómo empieza a ser este osteofito. Acá es donde les digo, donde se inserta el ligamento coracoacromial, es un osteofito en quilla. A veces ustedes lo ven como un gran osteofito, incluso radiográficamente lo pueden observar bien. Y entonces, bueno, se van a ver, ¿verdad? Hasta acá. ¿Qué dirían ustedes de la calidad de ese músculo del supraespinoso? Que está Comienza a tener normal. infiltración Ideal. grasa. Que no presenta atrofia, pero no sé si alguno de mis otros compañeros quiere participar. Parece que ya empieza a haber un poco un grado de infiltración, ¿verdad? Ok, Infiltración grasa. excelente. Sí, digamos que ven estas estrías de grasa acá, esto no es normal, deberíamos de ver toda la calidad del músculo acá. Entonces esto sería una infiltración grasa en estadio 1 según Gautolier, ¿verdad? Si ustedes se dan cuenta, curiosamente el infraespinoso pues tiene un poco más de grasa, ¿verdad? Entonces este ya es un estadio 2 según Gautolier, sigue habiendo más grasa, pero hay más músculo que grasa, ¿no?
Y ahora lo que usted decía, doctora, sí usted tiene razón, de acuerdo a la unidad muscular todavía no hay una atrofia en el volumen. Si uno traza una línea aquí a grosso modo, sabemos de que el músculo todavía en su tamaño está normal, pero empezamos a ver de que ya hay cambios de infiltración grasa. Esto es igual como cuando ustedes van a la carnicería a comprar esta carne, nosotros le llamamos cuyazo, no sé cómo, o culote, no sé cómo le llaman ustedes, pero que tiene muchas estrías de grasa y mientras más estrías de grasa tengan, pues ustedes dicen mejor porque sale más jugosa, ¿va? Pero más o menos es la misma analogía que ustedes van a encontrar cuando vean sus músculos en esta secuencia T1. Y si quisiéramos hacer Tomaseu, entonces yo haría una volumetría, ¿verdad? En esta imagen donde yo veo la Y, entonces trazo un volumen de lo que es mi unidad muscular, ¿verdad? Y lo divido dentro de lo que voy a encontrar del volumen del espacio, ¿verdad? Entonces, normalmente tienen que ser arriba de 0.6, ¿verdad? Para, para, para estar bien. Hola, doctor. Disculpe, doctor, para hacer esa de la medida de Tomaseu, para sacar ese volumen, ¿cómo? O sea, primero tomo esta área, ¿verdad? Que usted está mostrando. Y la otra medida para sacar el volumen, ¿cuál sería? Sí, mire, fíjese que esto, yo creo que vamos a ver si esto me deja hacerlo, pero esto lo hago en la estación de trabajo, porque no creo que tenga esta medida de trazo, digamos, no. Pero mire, pues usted hace en su estación de trabajo va a encontrar los ROI y busca ROI de área o ROI lineal o ROI de draw, de dibujo. Y entonces usted lo que va a hacer es va a dibujar la unidad muscular de primero, ¿verdad? ¿Sí? Y eso le va a dar un volumen en milímetros cuadrados o centímetros cuadrados, depende de lo que le maneje su estación, ¿sí? Ajá. Y luego Ajá. se va a ir a la Y. Tiene que ser en el lugar donde encuentra la Y. Por eso es importante que su tecnólogo y le incluya hasta este nivel, donde ve la espina de la escápula y podamos verlo aquí. Entonces, usted lo que hace es traza una línea acá, se va en la hendidura y cuando termina, pues hace un trazo lineal haciendo la forma como de una V, que es la Y. Eso le va a dar a usted el espacio. Claro, aquí no se necesita mayor cosa para saber de que casi que el músculo está ocupando todo el espacio y no hay problema, ¿verdad? Y como le digo, Como una relación. normalmente es una relación. Normalmente, como le digo, usted se lo va a encontrar en 80, 90, va a ser raro que sea siempre, porque siempre hay un como espacio, ¿verdad? Pero digamos ya cuando baja de 0.6 o 60%, ahí sí ya empieza a haber uno el grado de atrofia, ¿verdad? Ok. No sé si está claro. Sí. Sí, doctor, otra pregunta. Este caso entonces era una rotura de espesor completo del Espesor parcial, parcial. de alto grado. Sí, Ok. espesor Y, parcial de alto grado. Ajá. ajá. Y Mire, pues, solo cree repasemos. que, Ajá, cuénteme. no, solo le quería preguntar, allí en este corte sagital, ¿de dónde a dónde se mediría para hacer la medición? ¿En el sagital o en este coronal? Perdón, en este coronal. Ah, bueno, digamos acá solo va a medir usted la retracción del lateral a medial. En este caso, usted sabe que la huella insercional es esta imagen que está viendo acá. Entonces, no sé, usted va a decirle que hay una retracción o una ruptura de lateral a medial de 7.9 milímetros. Y vamos a ver si lo ponemos acá. Entonces, mire, pues, esto es así a grosso modo, ¿verdad, doctor? Decimos de que hay se lo voy a decir como lo diría, es una ruptura insercional de espesor parcial de alto grado en fibras de la superficie bursal anteriores del tendón del supraespinoso. Afecta un segmento antero posterior de 10.5 milímetros, de lateral a medial 7. ¿Cuánto le dije? 7 punto algo, ahora 7 milímetros, por ejemplo, ¿verdad? Con mínima retracción. Si usted quiere decir, ya ahí usted dijo cuánto está retraído. Distensión secundaria de la bursa subacromio
subdeltoidea. Se aprecia cambios incipientes de infiltración grasa en la unidad muscular, estadio 1, según criterios de Gautolier. No se aprecia atrofia significativa con respecto a su volumen muscular. Punto. Digamos, ya después usted puede decir ya cómo están los demás tendones, pero usted ya hizo relevancia de que hay ruptura, en dónde está la ruptura, qué superficie está afectando la ruptura. Le está dando usted una medición en 2 planos de la extensión de la ruptura. Le está dando usted al cirujano cuál es la calidad muscular de ese tendón que eventualmente si él quiere reparar, porque como ya vimos, estos que son de alto grado, lo más probable es que en el próximo año evolucionen a rupturas completas, ¿verdad? Sí, Entonces, sí, no gracias. sé si está bien ahí. Sí, Sí, va, perfecto. Les voy a mostrar otro. Vamos a ver. Bien, pues este fue otro que vimos. Solo que aquí ya, digamos que es una ruptura completa. Esta va a ser una ruptura masiva. Vamos a empezar de nuevo. De hecho, el tendón largo del bíceps ya está roto. Aquí apenas vemos una pequeña fibra que está llegando. Es difícil determinar, este debe ser el ligamento coraco que diga que numeral superior. Ya no vemos la inserción. Ah, bien, aquí está el muñón del tendón largo del bíceps, ¿verdad? O sea, hay una ruptura subtotal, pero que aquí solo hay una fibrita que está sosteniendo el tendón largo del bíceps, ¿verdad? Ahora, volviendo a esto. Si vemos de que esta es la entrada del tendón y aquí deberíamos empezar a ver lo que es el tendón del supraespinoso, no hay nada, ¿verdad? No hay nada. Esta es la tuberosidad y si seguimos hacia atrás tampoco hay nada en el infraespinoso, ¿verdad? El infraespinoso también está roto. Solo parte de fibras del redondo menor estamos viendo preservadas y yo creo que también hay lesión acá. Ahorita vamos a ver en la secuencia sagital. De nuevo, nos vamos hacia atrás. Vean cómo está aquí la unidad, hay un montón de líquido, pero cuando llegamos a la huella insercional está completamente vacía, digamos, tal vez algunas fibras acá, pero solo resta inserto el tendón del redondo menor, ¿verdad? Tal vez algunas fibras muy caudales del infraespinoso. Y el tendón del subescapular que lo vemos acá también tiene ruptura fibrilar, está todo irregular el tendón, aquí está roto, parece una ruptura intersticial. Pero bueno, miren, esta es una ruptura de tipo 3 según clasificación de Burkhardt, ¿verdad? Entonces, decimos de que es una ruptura que afecta más de 2 centímetros. Si quiere lo hacemos de una vez. Es una ruptura que afecta más de 2 centímetros en sentido AP. Nos vamos prácticamente a donde debería ser la huella insercional. Aquí, tampoco me va a tirar una imagen curvada, pero lo mejor es que hagan una curva porque no es real una medición lineal como esta, ¿verdad? Pero pues para fines, digamos que yo sé que esto mide más de 2 centímetros. Ustedes dicen cómo está y luego acá lo que tal vez me parece más importante para ustedes es, ven que como está roto todo el mango rotador, la cabeza humeral ya migró cefálicamente. Si se dan cuenta, en el acromion empieza a haber una remodelación subacromial, ¿verdad? El cartílago articular que debería de llegar hasta acá atrás ya se desgastó, ya solo vemos parte del cartílago un poquito más anterior, ¿verdad? De hecho, acá vemos que no hay osteoartritis glenohumeral todavía. Aquí hay desgaste del cartílago en el reborde inferior articular de la cabeza humeral, si lo logran distinguir, ¿verdad? De esto con esto. Pero bueno, ya sabemos de que esto es una ruptura crónica y si vemos tenemos que medir la ruptura y la retracción fibrilar. Así como el caso que les demostré en las diapositivas, ven el tendón retraído, estas son fibras, pero el grueso del tendón está acá. Entonces ustedes van a decir, hay una ruptura masiva insercional de espesor completo que afecta el tendón del suprainfraespinoso que afecta a un segmento anteroposterior de tanto, en este caso 4 o si quieren decirle centímetros,
con retracción fibrilar, notando el cabo proximal medial al reborde articular del glenoides, aproximadamente. Aquí también tienen que ser porque no es una medida lineal, pero como esto no nos lo permite, entonces sabemos que lo vamos a medir hasta ahí. Con una retracción estimada de 6 centímetros más o menos. Digamos que ahí lo vamos a poner. Luego, ¿qué nos quedaría por ver? ¿Alguien? ¿Qué nos falta por decir? Lo de la atrofia muscular, doctor. Lo de la atrofia, ¿verdad? Entonces, ¿qué secuencia es la que vamos a ir a buscar? T1. T1 sagital, ¿verdad? Sagital, sí. Perfecto. Entonces, vamos a ver acá. Nuevamente, nos vamos hasta atrás. En este, por la calidad del paciente, digamos, no tenemos una Y perfecta, pero vemos acá que el músculo está atrofiado, pequeño. Si vemos toda la cantidad acá, hay más grasa que músculo, ¿verdad? Entonces, esta ya sería un estadio 4. Vean, yo creo que esta es la que utilicé para la diapositiva. Vean cómo el infraespinoso está completamente atrófico, ¿verdad? Con grasa. Si quisiéramos hacer aquí la medición, aquí sí tendríamos que incluir, pero aún sacando el volumen de la Y con lo que queda de músculo, estoy seguro que por Tomaseo nos va a dar una atrofia severa, ¿verdad? Entonces decimos que se observa atrofia severa de la unidad del supra e infraespinoso con patrón de infiltración grado 4 según Gautolier, ¿verdad? Para terminar de decir nuestra descripción de los hallazgos. Ok, vamos a pasar a otro ejemplo. Bueno, esto viene siendo más de lo mismo. ¿Ustedes qué dirían con esta imagen? ¿Alguien que la describa? Diríamos que hay una estructura de espesor completo, doctor. Yo miro espesor completo. Ahí hacia arriba me parece que hay una pequeña fibra, pero me parece que es una ruptura de espesor completo. Ajá, ¿y dónde ocurre? Que estaría hacia el tercio Medial. O medial proximal. de la cabeza humeral. Vamos a ver. Mire, digamos, pues hay una ruptura de espesor completo, estamos de acuerdo. ¿Qué está rompiendo y qué es en dónde se está afectando? Localización, acuérdense. ¿Es una ruptura insercional Doctor, o no insercional? ¿Perdón? Sería no Sí, insercional. bueno, en mi opinión es... ¿Sí? Yo pienso que sí es insercional. Insercional, ok. En el tercio distal. Ok, bueno, miren, Y acá, hay que medir como nos dijo usted. sí. Bueno, si ustedes ven de nuevo como un ejemplo que les enseñé, aquí hay un muñón de tejido del tendón. Realmente la ruptura ocurrió preinsercional, ¿verdad? Pero sí es una ruptura de espesor completo. Entonces vamos a hacer el ejemplo acá. Miren cómo lo vamos a ver. Sabemos que ocurrió más o menos a 1 centímetro de la inserción, ¿sí? La retracción fibrilar, vemos que el grueso del tendón está en el reborde articular o el tercio articular de la cabeza humeral, ¿verdad? O alguien me podría decir a la altura del reborde articular glenoideo, yo creo que estaríamos ahí de acuerdo. Y pues hay una retracción de 4.5 centímetros aproximadamente. Ahí ya vamos cumpliendo dos cosas importantes para describir. Aquí voy a ver la secuencia sagital. Vean cómo el tendón del supraespinoso aquí tiene problemas. Está aquí, si ustedes lo ven, está roto, ¿verdad? Completo. Pero cuando ustedes se acercan si ustedes solo les dieran esta imagen, pareciera que el tendón del mango rotador está ahí, porque las fibras insercionales, esta es la huella insercional, está ahí el muñón. Pero aquí, a partir de aquí, es que se rompe, ¿ok? Entonces vamos a tomar esta área de medición de anterior a posterior.
de nuevo. Más o menos hasta por acá. 2.6 centímetros, ¿verdad? Esta es también una Burkhardt 3. Entonces vamos a decir, hay una ruptura preinsercional de espesor completo del tendón del supraespinoso que afecta un segmento entero posterior de 2 puntos, que ocurre, perdón, aproximadamente a 1 centímetro de la inserción, afecta un segmento entero posterior estimado de 2.6 centímetros, retracción fibrilar del cabo proximal hacia el reborde articular de la glenoides, aproximadamente a 4 3 o 5 centímetros de la inserción. Y luego que vamos, ¿qué nos falta por decir? La atrofia, ¿verdad? Vemos aquí la Y, vemos que el músculo en realidad no está mal, ¿verdad? Tal vez un estadio 1 de Gautolier empiezan a ver, sí, habrá que ver la edad también, pero yo creo que está limítrofe y no hay una atrofia significativa, ¿verdad? Entonces pueden decir que hay cambios iniciales de infiltración grasa en estadio 1 según Gautolier de la unidad muscular, no hay atrofia significativa según criterio de Tomaseo, y ahí terminan de escribir su lesión de mango rotador. Obviamente, pues este paciente tiene más cosas, pero me estoy concentrando en descripciones sencillas de lo que ustedes van a estar viendo más en el día a día. Se me olvidó ver con el estudio anterior para verles lo del tendón largo del bíceps, pero bueno. Un último caso. Bueno, este es un caso más, vamos a ver, les voy a poner un caso más complicado, digamos. No, esto fue lo que les mostré, yo creo que es este. Así, bueno. Con esa imagen, ¿qué piensan ustedes del tendón, del supraespinoso? En la inserción se ve bien. Se ve bien. Pero luego, Okay. luego veo que hay como una alteración de señal. Tercio medio. Sí. Sí, yo les diría que estas son de las más como que cuestan un poco de ver, ¿verdad? Y tal vez vamos a ver si... Doctor, ¿eso no sería una de ruptura de espesor parcial e insercional que es más longitudinal que...? Sí, mire, acá vamos a ver dónde está. Bueno, miren, pues de nuevo, este es el tendón largo del bíceps, ¿verdad? Inmediatamente posterior empezamos a ver el mango rotador, el tendón del supraespinoso, ahí está bien inserto. Cuando llegamos acá, si se dan cuenta, pues si yo sigo la superficie bursal, está bien, ¿verdad? Toda la huella insercional es esta línea negra que ven acá. Pero cuando llego acá, veo un defecto hiperintenso acá, ¿sí? Ah, ok, si me voy para acá, una imagen más lateral, se van a dar cuenta que las fibras de la superficie bursal se ven intactas, ¿verdad? Pero cuando llego acá, hay un espacio muy pequeño que se ve hiperintenso, y si ustedes se dan cuenta acá, se ve como irregular, ¿no? Como dentado, ¿verdad? No es como esta parte de acá que ustedes pueden ver el tendón liso, digamos. Aquí ya lo ven como irregular y aquí ya no logran distinguir bien, ¿verdad? Entonces, esta es una ruptura insercional de espesor parcial de bajo grado en fibras de la superficie. ¿Cuál sería esta? Articular, ¿verdad? Sí. Entonces, estas a veces son las que son complicadas de ver, y estas son las que antes decían de que pues las artroresonancias tenían la ventaja en detectar este tipo de rupturas que normalmente son, que se le pueden pasar por alto
al radiólogo de interpretación, pero pues esta se puede ver bien. Aquí podríamos discutir si es intersticial o no, pero el problema es que cuando veo acá, sí veo que afecta la superficie articular. Hay un poco de derrame. Este osteofito, cuando ustedes lo ven, sabemos de que el paciente, ustedes pueden decir con toda seguridad que el paciente tiene osteoartritis degenerativa, empieza a haber gaps ya de degeneración del cartílago articular de la adenoides, ¿verdad? Un poco de fusión articular que está asociado con la ruptura de la superficie articular y distensión de la vena tensinovial del tendón largo del bíceps. Ven cómo ahí está la inserción, este es el ancla bicipito labral, ¿verdad? Que estamos viendo ahí. Pues no sé, muchachos, si tienen alguna duda, algún comentario. A mí me encantaría, pues lamento esto de la distancia o algo, porque realmente esto en la práctica, en el día a día y estar viendo casos más en vivo, más que una conferencia, siento que es lo que les va a ayudar a ustedes a ir avanzando. Ahora ustedes tienen que ir viendo, tienen que ir perdiendo miedo, claro, ¿verdad? O sea, con prudencia, ¿verdad? Porque no estamos en una cuestión de juego, pero sí, si le ponemos el detalle y estar viendo y estar viendo y estar viendo, es lo que nos va a ayudar. Y si ustedes tienen una buena relación con los ortopedistas y ellos les empiezan a decir, mira, sí tenía razón, es esto, o fíjate que encontramos otra cosa, todo eso, ese feedback a ustedes les va a ayudar para ir creciendo y para ir agarrando más experiencia en ver cosas, digamos, a uno se le hace pues más fácil, pero aún así, día a día, a veces hay casos complicados que cuesta y uno sigue aprendiendo con el paso del tiempo, ¿verdad? Así que mi recomendación es esa, si hubiéramos tenido la oportunidad, pues los selectivos que han venido conmigo, pues ellos han visto por lo menos que unos 10, 15 casos de resonancia muscular diarias y al ver bastantes y muchos con patología, pues así es como que la mejor forma en que uno puede ir plasmando el conocimiento, ¿verdad? Ustedes, pero yo creo que ya habrán otros mejores momentos en los que ya podamos hacerlo. Y si no, pues eventualmente haciéndolo así a base de casos y que ustedes estén revisando, eh, pues, se podría ver algo, ¿verdad? No sé si hay algún comentario de nuevo, ya nos pasamos del tiempo. Buenos días, doctor. Sí, buen día. Le habla la R3 Sandra Cárcamo. Solamente agradecerle por el tiempo que ha tomado con nosotros. Es muy importante ver casos, ir viendo, como usted dice, viendo casos uno aprende, pues. Y ahorita con todo este problema, esa oportunidad, ¿verdad?, de aprender como lo estamos haciendo con usted. Entonces, agradecerle. Y siempre como punto para los demás compañeros, aprender la anatomía, ¿verdad? Es lo básico, porque de tanto que se puede ver, ¿verdad? En un hombro, los músculos, tendones, todo el manguito rotador, entonces es como tener un buen ojo para ver la patología de distintas patologías que nos ha mostrado el día de hoy y que hemos aprendido muy bien. Y agradecerle solamente por ese tiempo que ha tomado con nosotros. Y me gustó No, pues, mucho muchas gracias. su presentación. Gracias. No, pues muchas gracias. Se les agradece mucho. No sé, algo más. Pues ustedes me dirán, doctora, me comenta en estos días cómo están ustedes, porque sí también, digamos, para todos, ¿verdad? Es complicado, entonces ustedes me cuentan, yo me quedo a la espera y pues si esta es la última, pues ha sido un gusto estar con ustedes, muchachos. Yo he querido dar lo que se puede con esta deficiencia, ¿verdad? Estaba abierto a que ustedes vinieran en rotación para este tiempo y pues está complicado ahora y como se vislumbra también el inicio del otro año, hasta que no haya vacuna va a estar difícil que reanudemos eso, pero pues siempre igual, si ustedes tienen algún caso en algún momento que tienen duda,
y quieren consultarlo y pues podemos discutirlo, ¿verdad? De repente, si no tenemos la respuesta, pues por lo menos orientar hacia dónde buscar y pues nada, pues decirles que es un gusto y que estoy con todo el deseo de colaborarles, ¿oyeron? Muchísimas gracias, doctor. Solo quería leerle los comentarios en el chat. La doctora Digna Pavón le dice: muchas gracias, doctor, excelente clase y ejemplos, agradecemos mucho por su tiempo. El doctor Luis Betancourt le comenta: muchas gracias, doctor, por su apoyo, nuestra formación son muy provechosas. Y el doctor Boris Caraxioli le agradece por brindarnos su tiempo, doctor. Muchísimas gracias. Bueno, si ya no hay más comentarios, entonces se concluiría la reunión de hoy. Buen día. Buen día, doctor.